número 10 de ASI, para que la gente sepa, Sí. ya que lo dijo Mateo, derecha, centro, izquierda, anarquía, abajo, adelante, atrás, 1, 2, 3, 3. Mateo, ¿dónde se ve? Yo sé que usted es como yo. A usted catalogarse en una de esas yo creo que le parecería harto. A mí también. Sobre todo porque yo entiendo, digamos, no digamos a la perfección, pero sí, obviamente con cierta pericia, el tema de las ideologías políticas. Las he estudiado y pues al categorizarme como liberal, yo me ubico pues mucho más al centro, centro derecha si se quiere, pero mis amigos de extrema derecha dicen que soy de izquierda y los de extrema izquierda dicen que soy de derecha. ¿Y qué dice Entonces, usted de Javier Milei? Un fenómeno como Javier Milei, que en la Argentina adopta este término del liberalismo con otras acepciones. ¿Cómo lo ve usted en el... pero vea, hay que tener mucho cuidado porque es que el liberalismo ultranza, ese liberalismo clásico que traído al tiempo de hoy, pues se llama neoliberalismo. Es un asunto que aboga también por la ausencia del Estado, por que cada vez el Estado intervenga menos, y para mí el Estado no debe intervenir menos, debe intervenir bien, que es diferente. Y para eso se necesita una socialdemocracia. Me podría catalogar liberal socialdemócrata. Liberal porque defiendo todo el tema de la autonomía de las personas y las decisiones, la capacidad que cada persona tiene para tomar sus decisiones, asociarse con quien quiera, emprender como quiera, trabajar a la manera que lo desee, cumpliendo con un ordenamiento jurídico, pues lógicamente. Social porque el espíritu social debe estar siempre allí. Para mí no puede existir la palabra política sin la palabra sociedad. Es que la política nos enseñaron a nosotros en teoría del Estado y en teoría política que nace cuando la sociedad se asienta, cuando deja de ser nómada. Y esa sociedad que se asienta entonces empieza a cultivar su comida, ya no a extraerla de su paso por el mundo, sino a cultivarla ellos mismos en la tierra y en los animales. Y eso va generando unos excedentes. Pero además el asentarse genera comunidades y esas comunidades en su relacionamiento generan problemáticas. Entonces la política se crea como ese superhombre, ese concepto de superhombre de Hobbes, ese superhombre y de Rousseau y de todos los que teorizan a través del Estado. Ese superhombre es el que se encarga entonces de regular y de tomar decisiones en torno a solucionar esas problemáticas, pero también en cómo se va a gestionar el uso de esos dineros o de esos recursos, esos excedentes. Se crea el comercio después del trueque y se genera entonces la política. Y la gente asentada genera desigualdades. Así de simple es. Es decir, el ser liberal socialdemócrata es en esencia también abogar por unas libertades que generan unas desigualdades. Entonces se necesita el componente de lo social para equilibrar un poco la balanza y que estos tengan dignidad para vivir, pero también una capacidad mínima para consumir. Porque si no pueden consumir, entonces ¿cómo va a haber un libre mercado? ¿Cómo va a haber una libertad? ¿Sí me hago entender, profe, o Sí, me confundí bastante ahí? muy acertado que usted hable de cierto equilibrio entre esas libertades y la fuerza, el poder, la capacidad del Estado. Bueno, profe, ¿Qué y ministerios obviamente, entonces usted diría, eso sí nunca se pueden quitar? Aunque un liberal diga, hay que quitar este y hay que, como el juego de Milei, que aparece quitando ministerios. profe, pero por supuesto, pero por Dios, es que mire, me faltaba el otro criterio, la tercera palabra, demócrata, democracia. La democracia es, según los griegos y según todos los teóricos de todos los momentos de la historia humana, no existe una mejor forma de vivir y de regularnos que la democracia. Aún con todas sus complicaciones, aún con todo lo que le falta, y hablan de estados fallidos en Latinoamérica y en algunas zonas del mundo, pero a pesar de todo, la democracia es el mejor espacio porque nos permite tomar partido, pero también equivocarnos. Y Es después usted de un tiempo, que tampoco es infinito, un socialdemócrata, nos ha dado una interesante apreciación de Javier. Mire, le pregunto, y de Gustavo Petro.
¿Qué Oiga, opina de profe, nuestro presidente? vamos con Milei y después le digo de Petro. Ok, ¿Qué pasa muy con bien. Milei? Hombre, esa no es Milei. andar achiquitando el Estado a toda costa, ni vender la empresa pública. Mire, profe, si hay algo que tenemos que defender es la empresa pública. Nosotros tenemos que entender que la burocracia no es mala per se. Ese es un concepto que nos han metido y que para mí es completamente errado. Porque eso es cuando tú dices mucha burocracia, chiquite el Estado, austeridad, austeridad. Pues ese era el planteamiento de la Alemania de Hitler. El tema de la austeridad y el Estado, pero finalmente el Estado termina cooptando muchísimo más, o mejor siendo cooptado por unos poderes económicos. Entonces, estamos incumpliendo con la misionalidad inicial de la política. La misionalidad inicial de la política es dirimir los conflictos que ese libre mercado, que esas condiciones de libertad generan. Mucha Entonces, atención, mucha yo, atención. Estamos viendo, estamos escuchando el concepto de Mateo sobre el Estado, sobre la política. ¿Cuál es entonces, repite para tus oyentes, el concepto de política para ti? muy bien, para mí la política ya podría tener obviamente el significado que tú quieras, pero en esencia es ese superhombre que debe estar regulando las diferencias y las desigualdades que la libertad genera en la sociedad. Ya obviamente tú puedes decir que es el arte de servir y lógica. Estamos teniendo un problema de conexión con la casa de la campaña de Mateo. En cualquier momento se puede volver a conectar. Enviamos un saludo a los oyentes que están en este momento escuchándonos. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y darnos su comentario. Ha vuelto Mateo. ¡He vuelto! Ha vuelto, siempre. Oiga, es que qué pena ahí que me entró una llamada por WhatsApp, era mi Y señor se cayó. padre, y se cayó. Ojalá no vuelva a llamar. Bueno, si vuelve a llamar, yo le escribo ahí, hey, no me llame. No me Siempre llames, yo te pasa. llamo. Profe, mire, de mi ley. El Estado debía chiquitar lo que debía chiquitar, es decir, la burocracia que no sirve, que hay mucha burocracia improductiva y mucho más en sociedades como las latinoamericanas, donde lastimosamente proliferan mucho los estados robustos en torno a pagar favores, dar prebendas, generar puestos de trabajo Donde no había. Esto es la burocracia estatal. Seguramente han vuelto a llamar a Mateo. No invitamos a los oyentes a que guarden sus preguntas, las escriban, escriban sus preguntas que las leeremos. Cualquier momento vuelve a recuperar la conexión. Anunciamos nuestro programa más allá de los caudillos. Va a ser durante esas elecciones. El miércoles entrevistaremos a Esteban Jaramillo, el juez a Rafael Augusto, de la lista de Renace, y también candidatos de diferentes partidos y a diferentes cargos públicos, como el Consejo de Urrao, el joven Sergio Herrera, o al de Puerto de Río, Miguel Zapata. Ha vuelto Dinamita. bueno, Dinamítanos entonces. Ya nos dijiste bueno, algo. profe, entonces, mi ley quiere un Estado pequeño para que el comercio y la economía pueda fluir libremente, pero es que ese concepto de dejar hacer, dejar pasar, ese laissez-faire, es un concepto que evidentemente en la teoría clásica se ve muy bien, pero en el mundo de hoy no tiene ningún componente ajustado a la realidad. No puede ser eso. El Estado tiene que ser del tamaño que deba ser para regular lo que deba regular. Yo, en mi trabajo como concejal, apoyaré al alcalde de Medellín que llegue porque necesito que le vaya bien, porque va a gobernar mi ciudad y la suya y la de todos. Pero de ninguna manera permitiré, o pues no contará con mi voto asertivo para vender la empresa pública, ni las acciones de Medellín en ninguna empresa pública, ni de EPM en ninguna empresa pública. Se adelanta usted una pregunta, pero se adelanta bien. Entonces, Mateo Jiménez no venderá empresa pública. No, por Dios, pero imagínate.